¿Cómo están ustedes? En esta edición de El Campo, la Industria Verde, vamos a meternos a fondo con lo que está ocurriendo con la cuestión del biodiesel. Vamos a hacerlo con nuestra productora general, Ana Fernández Mouján, que va a cumplir un poco el papel de ordenador de todo esto, porque son muchas cosas las que han venido ocurriendo, abriendo también un panorama más o menos incierto, con algunas certidumbres y algunas ideas respecto de cómo seguir en esto que se convierte en una batalla comercial, en el plano de la diplomacia comercial, y también una batalla de las ideas para ver si aparecen alternativas que nos permitan compensar, atenuar o incluso aprovechar esta situación para seguir adelante con el complejo agroindustrial argentino, sobre todo en materia de complejo de crushing sojero, el más competitivo del mundo. Vamos a conversar luego con Víctor Acastelo, que es el gerente de industrias de la Asociación de Cooperativas Argentinas. Esta organización acaba de abrir una operación nueva que tiene que ver con el reciclado de envases plásticos, silobolsas, envases de productos fitosanitarios, y nos parece muy interesante porque es la primera de gran escala que se hace en la Argentina. Y creo que es algo que nos estaba faltando para entrar de lleno en la economía del siglo XXI, que está relacionada con la necesidad de atenuar el impacto ambiental y funcionar en un esquema de economía 360. Y vendrá también Carlos Giannisotto, que es el titular de Coninagro, para conversar justamente y darle una vueltita más de tuerca a la importancia que ha tomado el movimiento cooperativo en los bionegocios, en general en la bioeconomía. Giannisotto es un hombre que viene de la industria o de la producción vitivinícola, pero tiene hoy la responsabilidad sobre todo el enorme complejo cooperativo del sector agroindustrial argentino. Y como siempre, Jorge Castro, a quien hoy lo vamos a convocar también para que nos hable de esta cuestión de biodiesel y su visión sobre lo que puede pasar con la actitud del gobierno de Donald Trump al respecto. Estos son entonces los temas y los invitados que compartiremos en esta edición de El Campo, la Industria Verde. Ahora vas a barrer a las malezas de tu campo. Llegó Fortaleza, el nuevo graminicida selectivo de Samba. Entérate más en www.valorsamba.com.ar. Agricultura consciente. El río con Hidrovía. 9 años agilizando la salida de más del 70% de las exportaciones argentinas. Hidrovía, vía libre para exportar. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. BASF, We Create Chemistry. ¿Pensaste alguna vez en todo lo que te da la tierra? Profértil. Vida para nuestra tierra. Iniciamos esta edición del Campo en la Industria Verde con el tema del biodiesel, que ha sido un tema excluyente en los últimos días y pareciera que lo va a ser un poquito más adelante, porque esto es como que no empieza recién, pero tiene un largo camino. He convocado a nuestra productora general, Ana Fernández Mouján, porque ella ha tenido un poco la virtud de ordenar en nuestras charlas, en nuestras discusiones, esta cuestión. Entonces me parece que nada mejor que compartir este espacio con vos, Ana, para que... porque yo tiendo a irme un poquito por las ramas y vos tratás de bajar a tierra. Un poquito a tierra, pero como para ordenar, porque es un tema muy abarcativo, sí, evidentemente. Sí. ¿Qué estás viendo vos que son los ejes centrales de esta cuestión? ¿Qué es lo que ha pasado? No, bueno, Estados Unidos impuso este arancel alto, bastante alto, del 56 al 64% en la importación del biodiesel argentino. Estados Unidos, la pregunta es, ¿reabre la posibilidad de exportar biodiesel otra vez? Está duro, empezó la negociación en varios niveles, ya hay comentarios. Paula Lugones, la corresponsal argentina de diario Clarín en Estados Unidos, comentó que había empezado una negociación allá, no se sabe mucho en qué términos, acá también, claro. Hay reuniones en Cancillería y demás, así que vamos a ver, pero aparentemente, digamos, mi visión es que si te meten
cuando los sojeros americanos, los de la National Biodiesel Board, NBB, estaban pidiendo un 23 o 25% de derechos de importación, y el gobierno de Trump dice 60 igual de 57, 64. Según la empresa, bueno, evidentemente nos quieren sacar de la cancha. Toda posibilidad, claro, seguro. Bueno. ¿Cómo lo ves? ¿Qué va a pasar? Y bueno, yo creo que hay que pelearla. Creo que la Argentina tiene sus buenas razones para defender este mercado ganado de manera genuina. Después vamos a debatir un poco sobre las cuestiones por las cuales ellos argumentan y quieren meter argumentos jurídicos para esto. Pero me parece que la cuestión es mirar a Europa. Claro. Una de las cuestiones. Está viendo una señal interesante. Europa aparentemente también se ha avanzado. Un poquitito de historia, desde el 2013 que se cierra cuando Cristina decide expropiarle las acciones de Repsol en YPF, ahí España los españoles reaccionaron terriblemente, empieza toda la cuestión del cierre de las importaciones de biodiesel y bueno, ahora... Es interesante cómo fue ese ciclo, porque Repsol es expropiada. Claro. ¿No es cierto? Y España, que era nuestro principal cliente para el biodiesel y con un lobby interior muy fuerte de elaboración de biodiesel con aceite argentino o de otros orígenes. ¿No es cierto? Cierra la importación. Cierra la importación sin argumento, diciendo, esta es una retaliación, eso ustedes nos expropiaron YPF, nosotros lo dejamos afuera con el biodiesel. Y había que comérsela. Pero Europa no podía hacer lo mismo. Más elegantemente inventaron la cuestión de que Argentina subsidiaba su producción o hacía dumping con su biodiesel, y entonces obligaron a la Argentina, ellos le metieron un derecho de importación del 25%. O sea, antes tenía un 5%, lo llevaron al 25%. Con lo cual no dejaron afuera de la cancha. Claro. Entonces ahí es donde nos desviamos a Estados Unidos. Bueno, vamos a venderle a Estados Unidos, que ya se le vendía algo, pero pudimos empezar a venderle más. Asume Trump y ahí la amenaza también estaba planteada desde antes de la asunción de Trump. Sí, ya se veía venir, ¿te acordás? ¿Qué va a pasar con el biodiesel argentino? ¿Cómo se llamaba este americano que le hicimos la nota? Whitney. A fin de año con Tommy Hinrichsen. No sé, que él decía, bueno, para el 2017 está prometido mantener el nivel de importaciones, pero no sabemos qué va a pasar. No sabemos después. Por lo menos hasta mediados de año creo que decía que estaba asegurado, él creía, era más optimista. Nosotros decíamos y temíamos, como toda la cadena acá, que en algún momento nos iban a poner un stop. Y lo pusieron, ¿no? Así que bueno, ahora está esta ventanita abierta en Europa, según dice la corresponsal de Clarín en la Unión Europea, María Laura Aviñolo, ¿no es cierto?, que se encontró con Ricardo Bujagle, y Ricardo Bujagle, ministro de Agroindustria argentino, le dijo que es inminente la apertura. Estamos a la espera de que se confirme. Bien. Claro. Ahora, eso es interesante porque si Europa abre, implica un triunfo de la diplomacia comercial argentina. Argentina le había metido un panel, un juicio, que lo ganó. Ante la Organización Mundial de Comercio, y se ganó. Pero la consecuencia de eso no es solo que se abre el mercado europeo, sino que además deja sin argumentos a los norteamericanos. Ahora, ¿necesitan muchos argumentos? Y bueno, me gustaría por ahí después, hoy, a ese tema, preguntárselo a Jorge Castro, digamos, bueno, cómo la ve él, que clarísima, tiene... Claro. Porque la verdad que el mensaje que está dando Trump es que no pasarán, aquí no está. Y perderán, que además ya lo hizo en su campaña, durante su campaña. Él avisó. Ya lo venía avisando. Ya lo venía avisando. Claro. No lo hacen. Entonces yo creo que acá el tema no pasa tanto por el argumento jurídico, por la negociación y todo. Seguramente van a perder el panel y hay que hacerlo. Hay que hacer lo mismo que se hizo en la Organización Mundial de Comercio con el tema de... Es más, Macri ya le está... Ya empezó, amenazó con eso y creo que hay que hacerlo, ¿no? Pero bueno, no sabemos si vamos a tener esto. Sí me gustaría por ahí replantear el tema también de más biodiesel para el mercado interno, ¿no? Porque en la Argentina ahora quedó como único mercado para biodiesel argentino. Si bien las empresas que exportan biodiesel no son las que abastecen el mercado interno, pero sí podrían hacerlo si vamos a un B20, hoy estamos en un B10. Sería interesante un eso. Utilizar el biodiesel
Sí, para el mercado interno. Ahora el corte es del 10%. Ahora estamos en el 10% y hay debate ahí con la industria automotriz y por supuesto con la oposición del sector petrolero, ¿no? Que prefiere importar gasoil sin arancel y ser ellos los que siguen un poco manejando el negocio, claro. No dejan que entren nuevos actores como sería la industria del biodiesel, ¿no? Y en todo esto, un temita que se filtró también, que vos lo mencionabas, es la apertura del mercado chino para aceite, ¿no? Eso es interesantísimo. Es interesantísimo porque va a haber más aceite en el mercado en la medida que no le podemos exportar. Llegó justo. Ahora, la compensación no va a ser total, va a ser parcial porque lo que abrirían ellos es un volumen que implica la mitad del aceite que hoy convertimos en biodiesel para el mercado americano. O sea que sí, se pierde la posibilidad de hacer el biodiesel acá en Argentina. Claro. Y el sector además pierde la ventaja que tiene hoy, que es que el biodiesel paga mucho menos derechos de exportación que el aceite. Claro. Por lo tanto, hay un producto que hoy estaba siendo menos castigado que otros de la cadena sojera, que ahora empieza a tener el mismo castigo, porque si no sale como biodiesel, sale como aceite y en consecuencia va a pagar el 27%. Ahora, con respecto a este tema que vos decís de está menos castigado, porque también se estuvo discutiendo la diferencia entre diferencial arancelario y subsidio. Sí. ¿Es lo mismo? Claramente no, claramente no. Y por más que hay mucho empeño en algunos cenáculos, incluso con cierto tinte académico, de decir que es un subsidio o que económicamente se comporta como... Yo digo, hay que tener mucho cuidado con la palabra subsidio, porque ha sido el gran argumento de la batalla argentina en las rondas de comercio internacionales, ¿no? Subsidio es lo que hacen los europeos, subsidio es lo que hacen los americanos cuando le dan seguros y precios sostén a sus productores de soja, o les venden maquinaria con tasa cero, flete, eso es flete, subsidio de fletes. Bueno, esos subsidios son medidas explícitas de apoyo. Acá un diferencial arancelario no es una medida de apoyo, sino que es una medida de no castigo a uno de los productos, que además es el producto final. Por supuesto, todo eso se revierte de una manera u otra. Uno puede decir en qué porcentaje, en qué medida, pero no hay duda de que es mejor para el complejo soja argentino tener un producto desgravado que tener todo grabado. Sería ideal no tener nada grabado. Exactamente. La idea sería, por supuesto, estamos todos de acuerdo en el 0 por 0. Y ahí competir. Y ahí competir igual con todo el mundo, pedir el 0 por 0, 0 arancel de importación, 0 arancel de exportación, todo llano. O sea, esa condición idílica no existe. Hoy existe esto, la defensa de los intereses, y en la Argentina existe un castigo. Si podemos castigar un poquito menos a un producto, bueno, en buena hora. Sí, bien. Te agradezco haber compartido este espacio y ayudarme a ordenar un poquito, porque si no esto se convierte en algo que nos vamos por las ramas. Sí, sí. Bueno, gracias a vos, Héctor. Y enseguida continuamos aquí en el campo de la industria verde. Saber lo que consumimos es valorar lo que producimos. IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde bancogalicia.com/rural. Banco Galicia, siempre junto al campo. Rizobacter es una manera diferente de hacer agricultura. Aplicamos tecnología para potenciar la vida de cada semilla en todo el mundo. Rizobacter, una empresa argentina. A lo largo de los años, muchas cosas pueden cambiar y hay otras que no. La calidad, la innovación y el compromiso de seguir construyendo junto a vos la historia del campo argentino. Auspicia este programa el Mercado a Término de Buenos Aires. Continuamos en el campo, en la industria verde, y ahora con un tema que tiene que ver con la producción agrícola y tiene que ver también con la economía 360, con el reciclado, algo que es un tema que inquieta muchísimo, genera muchísimo interés en esto de la economía 360. Estamos con Víctor Acastelo,
Víctor es el gerente industrial de la Asociación de Cooperativas Argentinas, quienes han desarrollado, además de un montón de iniciativas industriales de gran envergadura, se han preocupado por la cuestión de la recuperación de silobolsas. Ellos son productores de silobolsas también, desde hace algo más de un año, y además también elaboran productos agroquímicos, productos de protección de cultivo, envases y todo eso. Necesitaba algo. ¿Qué es lo que están haciendo para reciclar todo esto? Como bien dice Héctor, ACA como productora de fitosanitarios en su planta de Campana y de silobolsas en su planta de General Pico, La Pampa, estábamos lanzando al mercado aproximadamente unas 6.000 toneladas de plástico, unas 5.000 toneladas de silobolsas y en bidones unas 1.000 toneladas, y la verdad que como empresa nos sentíamos muy incómodos de que estuviera tanto plástico dando vuelta por los campos. Y bueno, ya hace 3 años a esta parte pensamos que algo teníamos que hacer, y bueno, así es que se gestó este proyecto para Cañada de Gómez, que se trata de recuperar los envases usados, sean bidones de fitosanitarios como silobolsas usados. Qué increíble. ¿La planta esa se está construyendo? ¿En qué plano está? La planta ya está construida, ya inició sus actividades el pasado 20 de julio. Uy, está desactualizado, me la estaba perdiendo. Está funcionando muy bien, ya los tecnólogos, tanto lo que es el núcleo de la planta, que es tecnología alemana, como la extrusión, un extrusor de origen italiano, y la importante planta de tratamiento de efluentes, que es producción nacional. Yo diría que está funcionando muy bien la planta. ¿Por qué tratamiento de efluentes? Porque hay que lavar, supongo, todo lo que entra. Sí, el proceso básicamente diría que es una gran molienda del plástico que viene, tanto sean bidones o silobolsa como venga. Sí. Luego hay varios procesos de lavados, mucho a través de fricción. Luego hay 2 procesos de secado para luego pasar ya a la extrusión final, y esa agua que a razón de 50 metros cúbicos hora está casi te diría en permanente recirculación, que ese es uno de los puntos claves del proceso industrial, porque es muy poco el agua que pasando por la planta de tratamiento luego vuelve al proceso industrial para seguir con el proceso de lavado de la materia prima que entra. Por lo tanto, el agua destinado a vuelco, con los parámetros de vuelco que exige la provincia de Santa Fe, es bastante poco. Y bueno, y esa también es una de las claves de la tecnología europea. Qué bárbaro. ¿Qué monto de inversión, si se puede comentar, tuvo esta planta? Fue una inversión de $7,5 millones, que bueno, que cuando la evaluamos y hoy mismo no tenemos precisión en cuanto a su recupero. Por eso decimos que este emprendimiento tiene una alta impronta ambiental. Ahí no se pueden hacer los números estilo universidad, academia de economía, esto es cualitativo, hay que hacerlo. Quienes estudiamos ciencia económica teníamos la tasa interna de retorno, la famosa TIRE. Acá no la podemos evaluar desde el punto de vista financiero, pero hemos acuñado la TIR ambiental. Yo creo que el retorno de esta planta es eminentemente ambiental, es una extensión positiva de la actividad de fitosanitarios y de la actividad de silobolsas. Y hoy la Asociación de Cooperativas Argentinas es la única empresa de Argentina productora de fitosanitarios y de silobolsas que tiene su propia planta de recupero de ese plástico que, bueno, por ahí queda dando vuelta desparramado por los campos. ¿Cuál es la capacidad de la planta? Decías que hay 6.000 toneladas en general de producto que lanza todos los años ACA. Sí, ACA como un productor chico, diríamos, de silobolsa, porque tiene un 10% del mercado argentino y en fitosanitarios no llega al 5%, sin embargo ACA genera 6.000 toneladas de plástico. La planta tiene una capacidad para 7.000 toneladas de plástico año, y como cualquier emprendimiento industrial está prevista su duplicación en el mismo predio. Pero bueno, va a depender de cómo evolucionen los mercados. No sabemos bien cómo va a ser, diríamos,
los precios del producto final, y hoy una de las dificultades que tenemos es la originación de la materia prima. La logística para llevar todo ese material de rezago a la planta de Cañada de Gómez. Exactamente, esa logística inversa, esa traer de nuevo hacia nuestro emprendimiento industrial todo lo que usó en el campo es complejo, porque hay toda una tarea de concientización y aparte pretendemos que sea todo, obviamente, como es acá, todo dentro de lo formal. Hay que crear un mercado formal. Eso lo tiene que comprar acá de alguna manera. Lo tiene que comprar con todo lo que exige la legislación vigente en materia de facturación, para luego vender también el producto final dentro de un mercado formal. Y bueno, eso se va a ir construyendo de a poco. Hoy estamos trabajando mucho con silo bolsas. Hoy sabemos que si bien existe una ley recientemente sancionada para la gestión de envases vacíos de fitosanitarios, aún no está reglamentada, pero seguramente el año que viene va a ser obligatorio para todos los registrantes, los titulares de registros de fitosanitarios, hacerse responsable para recuperar todos los bidones que están dando vuelta. Eso va a facilitar la logística para que esto le llegue a las plantas de reciclado. Por eso yo creo que el año que viene, hablando de alta densidad de bidones, vamos a tener producto. Mientras tanto, nos cuesta hoy que esos silo bolsa, por lo menos, lleguen a la planta industrial de Cañada de Gómez, pero bueno, sabemos que todo emprendimiento industrial tiene un derecho de piso, tiene un periodo hasta ponerlo en régimen. Un par de cuestiones vinculadas a esto que yo creo que conceptualmente son muy fuertes. Muchas veces pareciera que es más políticamente correcto lo biodegradable, ¿no es cierto? Y que, bueno, que se vaya solito. O sea, versus por ahí esto que es duro, que es recuperarlo y darle otro uso. ¿Qué pensás vos que es el camino correcto? Yo creo que acá, hablando por ejemplo del plástico reciclado de alta densidad, yo creo que hay enormes posibilidades de reutilización. Todos los bidones que dan vuelta por Argentina, todos se pueden recuperar y ahí sí podemos transformarlo en diversos productos, alargando la vida útil de ese plástico que tuvo un polietileno de origen. Y que no vuelva al aire, digamos. Que no vuelva al aire, porque hasta por ahí, claro, ni al suelo, que no se queme, ni se entierre, que vuelva como nuevos productos finales, o serán durmientes, o serán postes, o serán varillas, o serán separadores de rutas en obras de construcción, pero podemos tener productos que pueden durar 20, 30 o 50 años y después volver a usarlos sin necesidad de gastar gas para hacer un nuevo polietileno virgen. Por supuesto. O sea, es una vida extremadamente larga. Y además ya hay mercado para estos productos. Y hay mercados claramente, sin duda para alta densidad, y para baja densidad habrá otros productos como mangueras para riego, bolsas para consorcio para la basura, etcétera, etcétera. Hay uso para el plástico reciclado. Argentina lo tiene que desarrollar dentro de lo que es lo formal. Hemos recorrido muchas plantas en Europa. En Europa es un negocio. Nosotros no lo pensamos como un negocio, lo pensamos como una solución para un ambiente más limpio. A mí me encanta esta visión que hay adentro de ACA respecto a la nueva economía, ¿no? Imagino la planta de ACA Bio, que no solo produce etanol, sino que aprovecha el dióxido de carbono de la fermentación del maíz para capturarlo y volcarlo al mercado de gases industriales y alimenticios. La Coca-Cola hoy tiene dióxido de carbono origen ACA Bio. O sea que no solo tiene jarabe de fructosa hecho con maíz, sino que además también tiene maíz en el gas. Así es, hoy las gaseosas tienen gas de maíz, no tienen más gas de origen fósil, y ACA Bio además genera su propia energía eléctrica. No tenemos tendido de la red con los excedentes del vapor que genera el proceso industrial. ACA Bio genera su propia energía. Por lo tanto, ambientalmente es una planta muy, muy integrada, pero es un concepto que está dando vuelta ya en los últimos años de ACA, de mirar los proyectos desde 4 perspectivas. Miramos muy bien la tecnológica, a ver qué hay en el mundo en cuanto a solución técnica. Miramos obviamente lo económico, porque
tiene que haber sustentabilidad económica para generar excedentes y seguir reinvirtiéndolos todos en Argentina. ACA todos los excedentes los reinvierte en Argentina y miramos la faz social, queremos dar empleo de calidad y miramos la faz ambiental. Esas 4 perspectivas las tenemos en todos los proyectos y bueno, y cuando hay proyectos que tienen, logramos solucionar esas cuatro fases y si está dentro del foco de negocios de la Asociación de Cooperativas Argentina y sus cooperativas socias, bueno, tratamos de llevarlo a la práctica. Felicitaciones por todo esto. Recuerdo también Yanquetruz, ¿no es cierto?, criadero de cerdos de gran escala también, que me parece que se monta sobre estos 4 parámetros, sobre todo desde que empezó a funcionar la planta de biogás generando electricidad. Yanquetruz también es un ejemplo. Hoy generamos energía eléctrica a partir de la biomasa, que son los purines de cerdos y algunas hectáreas de maíz, van a los biodigestores, biogás, bioenergía, sistema interconectado nacional. Tal vez la energía que tengamos en este estudio sea energía proveniente de Yanquetruz. En alguna medida. Y estemos tomando aquí esta soda sí, con gas de Acabío, gas carbónico de Acabío. Es increíble, economía 360, cooperativismo, asociativismo en gran escala. La Argentina posible. Muchas gracias, Víctor Acastelo, por acompañarnos en esta edición de El Campo, la Industria Verde, y enseguida continuamos. Muchas gracias. Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. Informate en www.renatre.org.ar o llama gratuitamente al 0800-777-7366. Dignificamos el trabajo rural. Renatre. Somos el campo. Toma, chavala. ¿Me prestás? ¿Cómo negarle algo a mi cuñado? Sos un capo. Mirá que está recién afilada. Vos sabés la diferencia que hay entre una STIHL y las demás. La mejor calidad y tecnología para el uso que quieras darle. STIHL, hoy más que nunca a tu alcance. Gane con Acron Gran Max. Stinger Duo es el nuevo fungicida de DuPont. Posee un control combinado de las enfermedades de fin de ciclo a través del control químico y promoviendo las defensas naturales del cultivo. Aplica Stinger Duo y libera el potencial de tu soja. Más gestión, mejores resultados. La evolución del sistema Router. Obtenga terneras eficientes de 115-120 kilogramos en 105 días. Consulte a su distribuidor o cooperativa por financiación especial. www.router.com.ar. Continuamos en El Campo, la Industria Verde. Uno de los temas en auge, digamos, donde se habla todo el tiempo, es el de agregación de valor, valor agregado, eficiencia. Todo eso tiene yo diría, un continente espectacular en el movimiento cooperativo. Hemos hablado muchísimas veces y hemos dado nuestra visión de que una de las formas de resolver la cuestión de la escala y de resolver la idea del asociativismo está en el movimiento cooperativo. Razón por la cual hemos convocado al presidente de Coninagro, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, Carlos Yanisotto. Y Carlos, hay una cuestión muy concreta. Para que se puedan concretar estas cuestiones y este potencial que tienen las cooperativas, estos anhelos, hace falta lo que siempre nos falta, que es plata, ¿cierto? Hay que financiarse. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Tienen apoyo? ¿Existe un buen contacto con el sistema? Sí. Hoy día yo les diría Héctor, que está bastante bien orientado el tema. Sobre todo a través del Banco Nación, a través del INAES, que es el Instituto Nacional de Economía y Asociativismo Social, que controla todo el sector cooperativo. Estamos con el Ministerio de Agroindustria, por supuesto. Entre estas tres instituciones estamos logrando de buscar aquello que tanto ha costado, ¿cierto? Un plazo vinculado al ciclo agrícola, porque muchas veces el tema financiamiento, mi doctor, estaba, pero no vinculado a cada ciclo agrícola. Entonces,
hemos logrado que se vayan adecuando, bueno, al ciclo agrícola vitivinícola. A cada rubro, a cada rubro, cada uno tiene en su biorritmo. función del momento. Claro. Porque yo creo que estas son las grandes particularidades que por ahí nos cuesta, y creo que más se está comprendiendo en la Argentina, nos cuesta que comprendan. Que del momento que el agricultor comienza su ciclo agrícola, en la vitivinicultura es la poda, es la siembra en la pampa y demás, hasta el momento que comienza a cobrar, no simplemente el momento de siembra, de cosecha, sino son ciclos largos. Entonces la ayuda financiera tiene que estar vinculada a esos ciclos. Así que en ese sentido se ha avanzado. El otro aspecto que nos preocupa muchísimo y que estamos conversando es el tema de las garantías. Ajá. Hoy día el tema de las garantías es un tema central porque todo termina en la hipoteca, y creo que hay muy nuevas herramientas. Las SGR, por ejemplo. SGR, ajá, el tema de los Warram. Sí. El tema, ¿sabe qué? También de ver si podemos lograr el financiamiento, que en muchas partes del mundo está, el financiamiento con la misma producción. Ajá. Que muchas de nuestras economías regionales, nuestras federaciones, en la cadena de valor tienen capital inmovilizado o no inmovilizado por falta de venta, sino que está en proceso y que puede servir perfectamente de garantía. El vino, la vitivinicultura, la ganadería. En la banca, hace muchos años me acuerdo, hasta hubo casos muy resonantes, como un banco en Mendoza que justamente se fondió con vino de traslado. Así es. Ha habido experiencias muy interesantes. Por supuesto, hay que buscar las formas para acotar el riesgo, y de esa forma creo que también vamos a bajar las tasas de interés. Pero hay instrumentos. En esto estamos trabajando, y bueno, y con el Banco Nación también creemos que esto es una de las herramientas que vamos a ir solicitando. Y luego, bueno, la tasa de interés, que ya sabemos que está atada a una política vinculada al tema inflacionario, más allá nos guste o no nos guste, es una premisa que ya el gobierno lo ha tomado. Entonces estamos buscando a ver en algunas actividades, sobre todo en lo que está vinculado a la innovación y la tecnología que es necesaria para poder competir, buscar cierto subsidio de tasas o ver de qué forma podemos bypassear la necesidad. Las necesidades en función de que el productor o el sistema cooperativo va a asumir riesgos. Cuando uno dice subsidio de tasa, que no se malentienda que esto no es regalo para nada, son créditos y se devuelve. Lo que sucede es que cuando hay que invertir, hay que producir, hay que transformar, y todo un riesgo hasta llegar al mercado, porque no nos olvidemos que las economías regionales no son commodities. Claro. Entonces hay toda una política comercial luego que lleva su tiempo, y esto necesita tener su respaldo financiero para que sea exitoso. Que es como que debiera haber algo particular como para meterlo fuera del circuito normal a lo que tenga que ver con inversión. Con inversiones, exacto. Y sobre todo porque todo eso va a traer competitividad y va a traer empleo. Yo creo que el empleo es uno de los temas centrales, y el cooperativismo, como usted dijo en la introducción, puede aportar mucho, porque al tener toda la cadena de valor integrada, tanto horizontalmente como verticalmente, el sistema cooperativo puede ir en cada proceso de la producción primaria, de la fase industrial, y luego en la comercialización, mejorando todos sus procesos, y esto indudablemente que puede ir incorporando mano de obra especializada. Y hay algo que es muy importante, el aspecto social, porque la mayoría de nuestras cooperativas, que son cerca de 800 cooperativas, están diseminadas en el país. Entonces el desarrollo local... La economía regional pasa por las cooperativas. Por ahí, entonces la estación de servicio, la ferretería... Esto tiene un efecto multiplicador, como muchas veces se pone en ejemplo la industria de la construcción, que es así, por su efecto, su derrame. Algo similar sucede con las economías regionales, con el cooperativismo en las distintas distritos del país, ¿no? ¿Encuentra buena receptividad para toda esta problemática financiera en el Banco Nación? En el Banco Nación hemos encontrado muy buena receptividad, estamos trabajando, no está como todas las cosas, se está tratando de innovar, cosa que me parece muy bien, se está tratando de buscar nuevas herramientas que no son tan nuevas, sino que venimos de años de tanto ostracismo y de rigidez,
que nuevamente implantar medidas antiguas, pero que habían quedado en desuso, que están vinculadas a una mayor producción y una mayor inversión, está costando. Pero sí, estamos encontrando muy buena dimensión. De hecho, que la línea 700 prácticamente hemos logrado entre todos, ¿cierto? Porque no es simplemente mérito de Coninagro, ni mucho menos, pero hemos aportado líneas diferenciales para la lechería, para la ganadería, para la viticultura, para la parte cítrica, el sector cítrico. Entonces, esto está comenzando a caminar y bueno, estamos en forma conjunta. Queremos que ver de qué manera se conforman los consejos consultivos en el Banco Nación. En algunos están funcionando, otros no. Y la otra pata fundamental que les mencionaba recién, que es el tema ahora, es avanzar sobre las garantías, porque hay muchos productores, pequeños y medianos productores, que tienen dificultad en su bancarización, en sus garantías, y tenemos que buscarle una alternativa, porque si no es un círculo vicioso en el que nunca arrancamos. Tenemos que ver cómo rompemos para que, porque el tema de la marginalidad o todo aquello que implica estar en negro es algo que de alguna manera tenemos que ayudar para terminarlo en Argentina, porque es uno de los principales competidores que nos impide el desarrollo y la inversión. Pasa en todos los rubros. Le agradecemos muchísimo. En otra visita suya próximamente vamos a charlar sobre su corazoncito vitivinícola. Con mucho gusto. Sabemos que eso le gusta en particular. Va a ser un gusto como productor vitivinícola. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted por la invitación. Faltaba más y nosotros enseguida continuamos. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Nuevos inoculantes Palaversiche Turbo con 3 bacterias, bradyrhizobios que fijan nitrógeno, Azospirillum para promover el desarrollo radicular y Pseudomonas que solubilizan fósforo del suelo. Tecnología de avanzada, Barenbruch Palaversiche. En Bio4 tenemos un compromiso, generar empleo, capacitación y desarrollo tecnológico. Bio4, construimos un futuro con más energía. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Continuamos en el campo, la industria verde, y ahora en el espacio que compartimos con Jorge Castro. Y bueno, Jorge, tema biodiesel excluyente, ¿cuál es tu visión al respecto de esta restricción del gobierno de Trump para el ingreso del biodiesel argentino? Mira, yo diría lo siguiente: la decisión del Departamento de Comercio norteamericano de imponer este arancel extraordinario del 64% al biodiesel argentino, no hay que entenderlo como una medida proteccionista dispuesta por el gobierno de Estados Unidos como respuesta al reclamo de un lobby agrícola específico, que son los productores de biodiesel norteamericanos. No es así. Ellos pueden ser los beneficiarios en todo caso. Es que considerar esta medida proteccionista como respuesta al reclamo de un lobby específico es quedarse corto. A ver. El gobierno de Trump, los 18 meses de campaña electoral, lo hizo sobre la base de una premisa. Primero, para el gobierno de Trump están los intereses productivos norteamericanos y después sus responsabilidades globales. Por lo tanto, la prioridad absoluta para Estados Unidos con el gobierno de Trump, no solo con respecto a la Argentina, sino con respecto al mundo entero, es que lo que le interesa a él es que los competidores con la producción industrial norteamericana, incluyendo el agroindustrial, en vez de exportar desde afuera, vengan a invertir desde adentro. Así que no era un eslogan de campaña. Entonces. No era un eslogan de... Mira, subestimar a Donald Trump es un error conceptual y político. Como subestimar a Macri. No, pues es un error conceptual. Esto está actuando de acuerdo a lo que dijo que iba a hacer. Sí, es cierto. Así que no es una respuesta a los lobbies, sino que es parte de una concepción de América primero. América primero, America first. Este es el punto de partida de la ubicación de Estados Unidos bajo el gobierno de Trump respecto al mundo
en este año 2017. Claro, esto estaría explicando ese nivel inaudito de derechos de importación. Es dejarte fuera de la cancha, no, mucho, esto se hace acá. Pero es eso, claro. Es eso. Lo que hay que tomar en cuenta es que la competencia en el sistema capitalista no es un torneo de argumentos jurídicos. Los intereses son los que buscan los argumentos, no los argumentos los que descubren cuáles intereses a los que sirven. Es genial esto que estás diciendo. Son los intereses los que... un poco como que la existencia domina la conciencia. Pero ¿no te parece obvio? Y sí, en este caso da mucha claridad entenderlo así. Siempre me acuerdo lo que dice Winston Churchill en las Memorias de Guerra, después de sus largas visitas a los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Dice Churchill, siempre me admiró de los norteamericanos lo bien que se llevan con su conciencia, decía. No hay drama. No hay drama, porque además de hacer las cosas que hacen, lo hacen teniendo en cuenta la Biblia, la Constitución norteamericana, la libertad individual. Es una maravilla. Le imponen a la Argentina un arancel del 56-64% que vino de la nube. Claro. Y acá nos quedamos discutiendo si es dumping, subsidio, si nosotros tenemos la culpa. Mirá lo que les estamos haciendo. Claro, y además empezamos a explicarle que en realidad no es subsidio. Nada de eso. No hay motivo de ofensa personal acá. Acá esto es el resultado de una política deliberada, prioridad absoluta del gobierno de Trump. Y muy significativamente, la propia declaración del Departamento de Comercio que encabeza Wilbur Ross, la mano derecha de la negociación de Donald Trump con la República Popular China, es que dice que esta es una situación, la que se presenta con respecto al biodiesel argentino, donde la respuesta tiene que estar entre los sectores privados. Ajá. ¿Qué es lo que estás viendo atrás de eso? Atrás de esto me parece que hay que ver es lo siguiente. El punto de partida de la relación del complejo industrial sojero argentino con los Estados Unidos, gobierno de Donald Trump, a través de uno de los 3 productos industriales que produce el complejo sojero argentino: harina de soja, aceites, biodiesel. Sí. La relación, el punto de partida es comprender lo siguiente. El complejo sojero industrial argentino, que produce estos 3 productos industriales, donde la Argentina es el primer país del mundo, es el sector agroindustrial más competitivo del mundo. Esto es el que tiene una fórmula imbatible en términos de competitividad y por lo tanto de productividad en el sistema mundial respecto a cualquier otro sistema de producción agroindustrial del mundo, comenzando por los sistemas de producción agroindustriales de los Estados Unidos. Sí. Esos 3 elementos que hacen a la competitividad única que tiene la producción agroindustrial en la Argentina son, por un lado, los recursos naturales, que como es notorio, son los mejores del mundo, junto con las tierras negras de Rusia, sur de Rusia y Ucrania. Sí, y para soja estamos obviamente por encima del nivel de productividad de Estados Unidos. Exactamente. Lo segundo, la distancia, como lo señalás vos, Héctor, en tu artículo memorable de Clarín Rural del sábado pasado. Muchas gracias. Pero es que esto escuchame, vamos al fondo de las cosas. La distancia a los puertos oceánicos. Por supuesto. La zona núcleo de la Argentina, donde están las mejores tierras del mundo para la producción agrícola. Sí, está a 200 kilómetros. Está a 200, 300 kilómetros de puertos oceánicos. Estados Unidos a más de 1.000, 1.500. Estados Unidos a más de 1.500 y no hablemos de Brasil. Por supuesto. Entonces, el tercer elemento es que en los últimos 20 años, en el sistema de producción industrial basado en la soja, ha ocurrido una revolución tecnológica y organizativa. Sí. Más profunda que en cualquier otro lado. Más profunda que en cualquier otro lado. Los protagonistas de esto tienen un nivel de competencia, de formación, de protagonismo, de capacidad de innovación, que son los primeros del mundo, por encima de los farmers norteamericanos. Quiere decir que en condiciones de competir, la Argentina va a seguir siendo imbatible. Pero Entonces, olvídate de... Olvídate de tener en cuenta siempre que lo que está enfrente,
para lo que está enfrente, primero son los intereses norteamericanos, sí, que por supuesto siempre está la segunda virtud norteamericana, que es la de capacidad para defender esos intereses con una extraordinaria libertad de conciencia. Ahora, frente a eso, si uno quiere participar de este proteccionismo americano, digamos, una fórmula inteligente sería tratar de ver qué pasa entrando a hacer algo allá. Hay productores argentinos que ya están haciendo soja en Estados Unidos, pero o maíz o lo que sea. Héctor, esta misma semana, sí, la República Popular China abrió sí, las importaciones de aceites sí, provenientes de la Argentina, el segundo producto industrial del complejo sojero argentino. sí. Lo hizo por ahora, sí, porque tiene necesidad sí, de importar aceite. sí. En la medida en que esa necesidad desaparezca, olvídate. Se van a llevar el poroto para procesarlo ellos. Pero van a hacer eso. La pregunta que hay que hacerse siempre es por qué la Argentina tiene una relación de privilegio estratégico respecto a la República Popular China y sin embargo no puede exportar porque no le compra harina de soja. ¿Y por qué? La razón fundamental es porque lo que de la Argentina le interesa a la República Popular China son los porotos de soja. La harina de soja la producen allá. Se llevan el trabajo a casa. El trabajo, como verás, la fuerza de trabajo de China son 900 millones de personas. Sí. No le falta trabajo. No. Lo que tiene muy en claro es cuáles son sus intereses. Los intereses respecto a la Argentina consisten en aumentar cada vez más las importaciones de soja, sí, porotos de soja, para servir como insumos, como integrantes de la alimentación animal, sí, en el momento en que China está experimentando una gigantesca transición dietaria por el vuelco masivo de su producción de su población al consumo de proteínas cárnicas. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos prevé, señala que el año pasado China importó 90 millones de toneladas de porotos de soja, sí, que van a ser 200 millones de toneladas de porotos de soja. En 20 años. Sí. En 2025, dice. En 10 años, menos 10. Sí. Esto significa que la Argentina tiene garantizadas sus exportaciones de porotos de soja al mercado chino, que a su vez es el principal mercado del mundo. Claro. Pero esto no significa que de algún momento se abran las exportaciones de harina de soja de la Argentina, que es el primer productor mundial de harina de soja, sí, al mercado chino. Eso no lo van a permitir así nomás. No lo van a permitir porque no es una cuestión de buena voluntad o de falta de interés en la Argentina, es una cuestión de intereses chinos. Claro. Igual que es una cuestión de interés americano esto de hacer el biodiesel ellos mismos. Por exactamente. De lo que se deduce de esto es que el complejo sojero industrial argentino, que es el primero del mundo en materia de competitividad y productividad, ha llegado el momento en que necesita pasar de la fase de exportaciones a la fase de inversiones en el exterior. Muy fuerte lo que estás diciendo. Sobre todo en China, para producir en China, con la tecnología de este complejo sojero que es el primero del mundo, harina de soja en el mercado chino con soja argentina. Sí. Y hacer lo mismo, buscar un acuerdo, invertir, asociarse, para producir aceites, y biodiesel en el mercado norteamericano. Gracias, Jorge, por este audaz comentario y punto de vista que va a dar mucha tela para cortar. La seguiremos. Enseguida continuamos con el campo, la industria verde. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011-5246-1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Rofex,
Innovación continua al servicio del mercado de capitales. En Toyota, el compromiso con el medio ambiente nos inspira para liderar el camino hacia la movilidad sustentable. Conoce más en toyota.com.ar. Haga bolsa los problemas de la cosecha. Y pesa Silo. En Bolsa Más.